Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. El economista Luis Reyes, quien fuera director general de presupuesto. Un funcionario respetable, nadie ha podido señalarlo por señor. Del presidente Danilo Medina. Luis Reyes está con nosotros. Buenos días, Luis. Buenos días a todos. Un placer estar nueva vez con ustedes. Gracias, hermano. Bueno, el paciente. Un saludo a la doctora Arlene Reyes. El paciente. Doctor. Se entendía que el paciente necesitaba una intervención fiscal. Se decidió, por las razones de ese impacto, que esa intervención no iba. Pero ¿qué ha pasado? Es decir, ¿hay alguna medicina alternativa que pudiera sustituir la intervención fiscal? Mira, Julio, primero yo creo que debemos de entender el problema. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Por qué la necesidad de una reforma fiscal? Miren, el año pasado el gobierno se endeudó en 210 mil millones de pesos para el pago de los intereses de la deuda y el pago de algunos gastos operacionales. Este año se estima que el gobierno gastará aproximadamente se endeudará aproximadamente en unos 130 mil o 140 mil millones para ese mismo propósito. Pago de intereses de la deuda y algunos gastos operacionales, fundamentalmente para el pago de los intereses de la deuda. Y en el proyecto de presupuesto que cursa actualmente en el Congreso, se estima que hay unos 210 mil millones, yo creo que pueden ser un poco más debido al aumento de los precios internacionales del petróleo y al impacto que va a tener fundamentalmente en el sector eléctrico, que eso podría llegar a 220, 230 mil, 240 mil millones de pesos, que el gobierno se endeudará también para el pago de los intereses de la deuda y algunos gastos operacionales. Entonces, estamos hablando que en 3 años el gobierno se habrá endeudado en más de 500 mil millones de pesos para el pago de los intereses de la deuda. ¿Y qué es lo que esto significa en un lenguaje llano? Esto lo que significa es que, como en el caso cuando nosotros tenemos una tarjeta de crédito y usted sencillamente retira de la tarjeta de crédito para amortizar la deuda que usted tiene, entonces eso se convierte en una bola de nieve. Sí. En una bola de nieve, y todos sabemos que eso no es sostenible a mediano plazo. Lo que ha hecho el presidente Abinader, cosa con la que yo estoy de acuerdo, porque he dicho en otras oportunidades, si bien es cierto que los indicadores fiscales señalan la necesidad de una reforma, es claro que desde el punto de vista político y desde el punto de vista social no existían las condiciones para que se hiciera una reforma. Aquí hay dos realidades, una realidad económica y una realidad política y social. La realidad económica decía que sí, que era pertinente la reforma, y la realidad política y económica decía que no, que eso no era viable. Por tanto, yo saludo esa decisión y creo que hizo lo correcto. Ahora, dejar sin efecto la iniciativa del gobierno de aprobación de la reforma no le da respuesta a lo que planteaba al inicio de mi intervención. Eso está latente ahí. Todavía más, el gobierno no ha entendido de que necesita comenzar a generar ahorros, porque el gobierno habla de partidas que ellos señalan como ahorro, pero que son reasignación de recursos. Cuando usted dice, elimino la OISOE y la OISOE la transfiere a un nuevo ministerio, eso no es ahorro de recursos, eso es reasignación de recursos que usted está haciendo. Cuando usted dice, nosotros estamos, por ejemplo, las estructuras que se ocupaban de la parte de comunicación del gobierno y se funden en una sola y dicen, no estamos ahorrando tanto. Eso no es ahorro. Usted tiene el mismo personal, usted tiene la misma nómina, usted tiene los mismos gastos operacionales. Entonces, eso no es ahorro, es generar ahorro técnicamente, sobre todo para los economistas, para que nos pongamos de acuerdo. Lo que hay que hacer es mejorar el superávit primario. Mejorar el superávit primario no es más que lo siguiente. Es la proporción de los ingresos que se destina al pago del servicio de la deuda. Actualmente usted se está endeudando, lo que quiere decir que usted no está utilizando nada de sus ingresos para pagar el servicio de la deuda. Entonces es necesario que usted comience a generar una proporción de esos ingresos para que en el tiempo vayan creciendo hasta un punto en el cual usted pueda pagar al menos los intereses de la deuda. Cuando usted puede pagar los intereses de la deuda con sus propios recursos, vuelvo al ejemplo de la tarjeta de crédito, que usted paga por lo menos los intereses de la tarjeta de crédito, entonces se dice que
la deuda comienza a ser sostenible y en el tiempo, porque eso no es algo que lo vamos a alcanzar a corto plazo. En el tiempo, entonces, nosotros vamos a ver un punto en el cual esa tendencia que lleva a la deuda externa ascendente, la deuda pública ascendente, va a comenzar a disminuir. Doctor, ¿qué porcentaje del PIB se perdió con el coronavirus o se ha perdido? ¿Qué? ¿6.5%? 6.7. Si se perdió, perdón, Oli, para estimar la deuda justificada en el choque del coronavirus que el gobierno debía tomar. Si se perdió 6.7 del PIB y la presión tributaria es de un 13 aquí. 13, 14. Entonces, el gobierno moralmente y económicamente tiene justificación para tomar el equivalente del 13 ¿cuánto? ¿De la presión tributaria? 13, 14%. 14% de 6.7% del PIB, porque eso lo dejó de percibir en ingresos por la caída de la economía. Entonces, no es justificable que el gobierno haya tomado este endeudamiento tomando en cuenta el choque externo que representa el coronavirus. Qué bueno que me hace la pregunta, José, por lo siguiente. Observe que nosotros no estamos cuestionando el nivel de endeudamiento. El problema de endeudamiento lo tiene el gobierno porque el gobierno satanizó el endeudamiento. Y para el gobierno cualquier endeudamiento era malo. Nosotros que fuimos usuarios del endeudamiento, entendíamos que había que endeudarse en ese momento y así lo hicimos y lo propiciamos. Nosotros no estamos cuestionando eso. Nosotros lo que estamos planteando es, dada esa situación que tuvimos que endeudarnos, ¿qué vamos a hacer a futuro para garantizar la estabilidad macroeconómica del país? Eso es lo que está planteando el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Porque ya es una situación consumada y que era pertinente y que era correcta y que lo que se ha hecho hasta ahora se adoptó. Podemos discutir si el gobierno se endeudó más, si se endeudó menos, si lo puede justificar o no. Yo creo que hubo errores en ese proceso, pero lo importante es qué vamos a hacer nosotros como país. ¿Cuál es la señal? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las herramientas que va a utilizar el gobierno para garantizarle a la comunidad financiera internacional, a los inversionistas externos e internos, la sostenibilidad de las cuentas fiscales, el cumplimiento de las obligaciones que tiene el gobierno con ellos? Doña Consuelo. Don Luis, nosotros hemos conversado con los funcionarios dominicanos que tienen que ver tanto con el presupuesto como el mismo secretario de la presidencia que estuvo con nosotros en Sol de la Tarde hace 2 días. Hay una tesis que lo que plantea es que lo que ellos están tomando prestado ahora en este gobierno es fundamentalmente por el endeudamiento tan grande que hizo el anterior gobierno, PLD, y que no se explica que lo hiciera porque ¿quién ha visto que se puede endeudar el país en una época en que se planteaba que había un crecimiento económico como siempre se planteó? O sea, que el PLD se endeudó habiendo un crecimiento económico, que es la diferencia de ellos endeudarse necesariamente al caer el crecimiento. Pero mire, doña Consuelo, eso es una falacia. Y el mejor ejemplo de eso es este mismo año. La economía va a crecer 10% y 20% en términos nominal. ¿Y en cuánto se está endeudando el gobierno? Eso es una falacia. Además, eso déjeme decirle, la necesidad, el uso del endeudamiento no debería de estar vinculado a eso. El uso del endeudamiento, el endeudamiento en principio no es ni bueno ni malo. Eso depende del uso que se le dé al endeudamiento. Yo le voy a poner un ejemplo. Al micrófono, sí. El presidente Fernández construyó la primera línea del metro. Y eso se hizo con financiamiento. Eso fue el ¿Y 2008. quién cuestiona la pertinencia y no solamente la pertinencia, el impacto positivo en términos económicos y social de la primera línea del metro? O sea, eso depende del uso que se le dé al financiamiento. Pero más todavía. Que debería estar o debe estar regulado por la ley la productividad de los financiamientos. Debería de estar. Perdóname, déjeme decirle algo. El financiamiento, lo primero que debería de medirse es que primero tomarse en consideración criterios para endeudar el país. Primero, los términos de
financiero en lo que nosotros nos vamos a endeudar. Y segundo, ¿a qué usted va a destinar eso? Y eso se mide. Cualquier país mínimamente organizado lo que hace es que tiene un banco de datos de proyectos y ahí se tienen medidos los niveles de retorno de la inversión. Exacto. Y en función de eso se hace un ranking. Hay aspectos políticos. Quiero decir y ser honesto con esto. Una vez fui a Chile y le pregunté en el Ministerio de Planificación de Chile que cómo hacían la asignación de recursos, porque uno piensa que un país con los niveles de desarrollo de Chile, estoy hablando 15 o 20 años atrás, pero institucionalmente Chile era un país extraordinariamente sólido. Le preguntaba que cómo hacían la asignación de recursos de inversión y ellos me dijeron la verdad. Me dijeron, mire, la mitad son criterios técnicos, o sea, estas cosas que estamos hablando, se toma en cuenta el retorno de la inversión en términos económicos y en términos social, porque a veces hay inversión que se hace que tiene un impacto tan grande en términos de la calidad de vida de la población, que eso solo justifica bueno, pero eso que es se una endeude. tasa de retorno. Entonces, eso es una productividad. Entonces, por ejemplo, cuando se hace en educación, en capacitación, sobre todo, por ejemplo, que tiene que ver con agua y saneamiento, que mejora la salud de la población, esos son proyectos que normalmente pueden justificarse sin mayor problema desde el punto de vista de retorno de la inversión. Ahora, como me decían ellos, un 50% de los proyectos se decidían en base a criterios políticos. O sea, criterios políticos, esa es la realidad. Sí, Luis Reyes, ex director general de presupuesto. Luis siempre le ha dado seguimiento a su trabajo, especialmente con Rafael Jovine, que nos conocimos, somos amigos y siempre estamos dándole seguimiento al tema del presupuesto y al trabajo de la dirección. Como usted bien dice, se ha satanizado el tema del endeudamiento, fue parte de la campaña y previo a la campaña. Realmente el compromiso para el trabajo, la cobertura del porcentaje del presupuesto para los servicios básicos, la atención de la gente, cuando se compromete a un nivel muy alto es lo que más afecta, pero como usted bien dice, el endeudamiento por sí no es malo, dependiendo de qué se usa. He visto la rueda de prensa del PLD y usted le está reiterando ese argumento, sí, de la preocupación de qué va a hacer el gobierno si no se va a hacer la reforma fiscal. En otros países se usa, aquí se usa en la campaña, pero en otros países se usa, que la oposición por lo regular hace planteamientos permanentes y el debate incluso para posicionarse y crecer se da entre los políticos y los partidos políticos haciendo propuestas permanentes. Eso es lo que se ve en cualquier país medianamente desarrollado en la política. Ante esta falta de respuesta, porque todavía el gobierno no le ha dado una respuesta a ese requerimiento que me pareció rarísimo del PLD, pero ante esta falta de respuesta, ¿qué plantea el PLD que debe hacerse como alternativa a la falta de reforma fiscal? Perdón. Gracias, Jonathan. Excelente pregunta. Mira, y comentario. No, pero una pregunta, hay una pregunta implícita y el comentario, por supuesto, pero... No que me pasé, quise decir. No, mira, para nada. Déjame decirte lo siguiente. Lo primero es que es un esfuerzo del Partido de la Liberación Dominicana por comenzar a hacer una oposición diferente. Constructiva. Es que no puede ser. Yo creo que la población está hastiada, cansada de escuchar los políticos solamente limitarse a criticar. Así es. Hay que hacer un esfuerzo por plantear alternativas. Lo que estamos haciendo es tratando de anticiparnos y hacer una oposición constructiva en el sentido de alertar a las autoridades, miren, y a la población, todavía esto está pendiente. Esto está pendiente. Yo creo que eso es una manera de comenzar a diferenciarnos de esa práctica que tú señalas y que yo comparto, que es cierto. O sea, hasta aquí hasta este momento, la manera como se ha ejercido la oposición es sobre la base del denuncismo, de denunciar y poca propuesta y sobre todo propuestas constructivas. Entonces, paso ahora a responder la pregunta. El gobierno necesita contener el gasto y aquí hay problemas técnicos y tengo que ser lo más honesto posible. Miren, el gobierno ha adoptado una serie de medidas que si bien son pertinentes, nadie discute. ¿Quién puede discutir que el aumento del salario de los policías no era en la dirección correcta? Que el aumento del salario de los médicos no era en la dirección correcta. Ahora, si yo tengo un gasto que es muy rígido, cuando digo rígido para que me entienda el público que nos escucha, es que yo no puedo desmontarlo y reasignarlo a otra cosa. Son fundamentalmente gasto en nómina, gasto en servicios, por ejemplo, electricidad, agua potable y así sucesivamente. Y obviamente yo no puedo cortar esos servicios porque entonces estaría achicando la capacidad que tiene el gobierno de proveer
bienes públicos, servicios públicos a la población. Ya cuando nosotros dejamos la posición de director de presupuesto, eso alcanzaba el 85% del presupuesto. Eso incluye además el gasto de inversión, porque hay un mínimo de gasto de inversión que hay que llevar a cabo, y también la transferencia que se hacen a los poderes públicos, al Senado, a la justicia, porque esas son partidas que el Estado no puede achicarla, no puede recortarla motus propio. Entonces, si yo tengo un 85% ya de rigidez en términos presupuestarios y yo continúo adicionándole rigidez, porque además del 4% destinado a la educación preuniversitaria, el 4% del Producto Interno Bruto, yo sigo aumentando los salarios, aunque son pertinentes, yo voy a llegar a un punto donde voy a alcanzar el 90% de rigidez presupuestaria. Y ahora, ¿cómo yo disminuyo el gasto para yo liberar recursos y poder destinarlo al pago de los intereses de la deuda? ¿Cómo lo disminuyo? Y es el desafío que tiene el gobierno, y es por eso que lo estamos alertando. No obstante, el gobierno sigue insistiendo y dice: vamos a destinar 42.000 millones de pesos de inversión en Santiago. Cuando uno va al presupuesto, uno ve que solamente hay 2.000 millones establecidos en el presupuesto. Luego voy a invertir 25.000 millones en Santo Domingo Este. Luego voy a invertir, a construir tres centros de traumatología. Y así sucesivamente. Y uno dice, ¿por qué el gobierno no está entendiendo realmente que está entrampado? Que mañana no el Partido de la Liberación Dominicana. Parecería que no hay un plan. Claramente que no. Definido. Allá hay improvisación, y eso lo puedo decir con la mayor responsabilidad. Ya. De hecho, se ve cuando varios funcionarios hablaban de la necesidad de la reforma porque entendían, ellos estaban viendo estos números, ellos lo saben. Ellos están conscientes de los números que estamos hablando, por eso insistían en el tema de la reforma, y obviamente no había esa sintonía con la parte política. Entonces, ¿quiénes que le van a pedir cuenta al gobierno? Son los inversionistas internacionales, que son analistas, los analistas de crédito, sí, de riesgo soberano. Sí, va a llegar un sí. punto donde ellos van a ver que esto no es sostenible y le van a decir, Sí. mire gobierno, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Y entonces ahí es donde realmente va a plantearse el problema. Marilena. ¿Será que este gobierno tendrá que recurrir a los llamados parches tributarios? Porque ¿cuándo habrá un momento para la reforma? La necesidad económica está, pero la situación social y política favorable, cuando todos dicen que los efectos económicos de la pandemia se van a seguir sintiendo por un buen tiempo. En definitiva, en los 3 años que le queda a este gobierno, ¿tendrá que recurrir a los parches tributarios? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el gobierno en algún momento va a tener que apelar a algún tipo de medida para tratar de mejorar, aunque sea parcialmente, los ingresos. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Y obviamente deberá de hacer el mayor esfuerzo por contener el gasto. Porque si no logra hacer eso, me temo que si a nosotros nos disminuyen la calificación de riesgo, en ese momento entonces el gobierno va a reaccionar, y cuando reaccione, yo pienso que Pero esos parches estará atrapado. nos van a caer a nosotros, la clase media. Es que ya es un problema de diseño. Eso tiene mucho que ver con la convicción que tienen cada uno de los funcionarios, de los políticos. Yo, en términos personal, no valido nada, absolutamente nada que no sea pago. La tarifa de la luz vendría siendo uno de esos parches que va a seguir. Claro. De hecho, eso es una mini reforma lo que hay ahí planteado. Por lo siguiente, aquí se habla de rebalanceo, que es un eufemismo para hablar de un reajuste de la tarifa eléctrica. Es un eufemismo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que tenemos los sectores menores ingresos que tienen una tarifa que es subsidiada por los sectores mayores ingresos, y entonces a esos sectores menores ingresos usted le va a comenzar a aumentar la tarifa. ¿Y qué es eso? Tratar de cerrar la brecha, el déficit que tiene el sector eléctrico, porque en los últimos 10 años el sector eléctrico explica el 50% aproximadamente del déficit del gobierno central. Sí. Entonces, a la medida en que yo cierro ese déficit, yo estoy cerrando el déficit del gobierno central. Sí. Oli, Eury y después José. Yo sé que usted y Rijo son amigos. Sí. Se consultan y respetan como técnico. El gobierno ha logrado reducir el déficit en las cuentas del gobierno. Tiene una serie de gastos que usted ha planteado y está saliendo de una tormenta. El tema de la deuda no es un tema local. La mayor parte de los países recurrieron para darle respuesta al endeudamiento
a lo que recurrió el Estado Dominicano y incluso al financiamiento. El costo de vacuna. La pregunta, por favor. Sí, para ya irme a la pregunta. El costo de la vacuna para el COVID y la atención ha superado los 100,000 millones de pesos, según datos del mismo gobierno. En la apuesta actual, ¿qué otra alternativa usted vería? Es decir, si el gobierno no recurre al endeudamiento, probablemente la economía no logra la recuperación que ha logrado. ¿Qué otra alternativa ven ustedes? Es que yo creo que, miren, asumamos que lo que ha hecho el gobierno es correcto hasta ahora. Pasa que es una visión muy cortoplacista. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para cerrar, por ejemplo, el déficit fiscal este año? Que solicitó anticipo de ingreso al sistema bancario, a la BARRIC. ¿Lo solicitó? Sí, 25,000 millones. Y además recibió 17,000 millones. ¿Y eso fue público, eso? No, incluso nosotros eso lo criticamos por lo siguiente, José. Pero reitere eso, por favor. Espérate. Él está diciendo que el gobierno solicitó anticipos fiscales. Sí, de ingreso a la banca. Y eso se sabe. Mírame. Claro. Y los pagó. Y al sistema bancario. Y los bancos. Sí. Y los bancos también. Ahora, ¿cuál es el problema? Perdón, don Luis, eso estaba explicado, eso no se hizo escondido, ¿eh? Sí, no, yo no estoy diciendo. Lo que pasa es que me sorprende. Nosotros no lo tratamos aquí. Monto nunca. Nosotros no lo tratamos aquí. No. Cuando lo solicitaron. Él dice que no fue público. Eso sí habló. Pero dice Luis Reyes que no fue público. Lo que pasa es que nunca se conocieron los términos. Los términos de eso. Porque eso es un discurso, pero los términos no. Los términos. Entonces, explica el concepto. Es que tú le dices, como se hacía antes, le dices a los clientes que son cautivos, que son fuertes, págame adelante lo que tú me debes pagar el año que viene. Y la Barri pagó. Mira el efecto de eso. La Barri lo pagó. ¿Qué fue lo que se cuestionó? Porque el gobierno presume mucho de transparencia, pero nunca ha explicado los términos en que llevó a cabo esas operaciones. Porque eso no es gratis que te lo dan. Eso tiene una tasa de descuento. Entonces esa tasa de descuento es mayor que la de los préstamos. O fue un negocio sencillamente, es un préstamo encubierto que hay ahí. Porque eso es una forma de tú no apelar a los préstamos por el mismo tema de la satanización de los préstamos. Entonces le digo, anticípame. ¿Y cuál es la tasa de descuento? No se conoce y eso es el tema. ¿Y ustedes como oposición no pueden pedir esa información? Perdóname, el tema es que eso debería de servirlo el gobierno, porque el gobierno es que presume de transparencia. Entonces no hay tasa de comisión, ustedes presumen que hubo un descuento. No, digo yo, perdóname, es que esto era una práctica hasta cierto punto normal. Hasta el año 2010, 2012, 2014. El gobierno, la administración de Danilo Medina decidió dejar atrás eso por la falta de transparencia. A nosotros precisamente que nos imputan y nos cuestionan que no éramos transparentes. Entonces, esta administración que presume de transparente no ha explicado los términos de esa operación. Y eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo ahora. Reciben eso este año. Reciben por concepto también de la ley de transparencia patrimonial 17,000 millones de pesos. En total, por diferentes conceptos, esta administración recibió este año 45,000 millones de pesos que lo iba a recibir una sola vez, que no lo va a recibir en el año 2022. Entre la Dirección General de Aduanas, que recibió tiene proyectado que ingresará 52,000 millones por encima de lo que tenía originalmente en el presupuesto de este año, y la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene unos 139,000 millones, entre los dos, estarían recaudando como 193,000 millones de pesos por encima de lo que tenían proyectado en el presupuesto. Ahora, ¿dónde que radica? Con unos ingresos eso como fue lo ese. Que redujo el déficit. Eso es lo que está reduciendo el déficit. Entonces, más la disminución en la ejecución del gasto de capital, que solamente ha ejecutado un 45% de lo que está presupuestado. Sí. Entonces, si usted toma esas dos cosas que no son repetibles el próximo año, por eso es que hablamos de que esas cuentas no son sostenibles, porque son parches. Son parches para utilizar, seguir en el argot de lo que estábamos hablando, la parte de la reforma fiscal. Luis, dos preguntas. La primera, según un análisis que hace Héctor Linares hoy en el Caribe, dice que el gobierno tiene de los 131,355 millones que debe ejecutar para este año,
solamente ejecutado 54.000, que le faltan 76.000 millones. ¿El gobierno, tú dices, el Poder Ejecutivo? No, el gobierno central. Es que el gobierno tiene No tiene el gobierno todo, ojalá fuera el gobierno central. Eso incluye incluso el gasto de los ayuntamientos y de las instituciones, perdóname, y de la transferencia de capital a otras entidades descentralizadas. Toda la ejecución implica el año completo. Ya nada más faltan 2 meses y dice que es muy difícil. ¿Qué impacto entonces puede tener eso? Sobre todo, y la segunda pregunta vinculada a que el Banco Central sigue exhibiendo, ¿verdad? Como exhibe, que vamos a lograr un 10% de crecimiento. El turismo, el ministro de Turismo acaba de anunciar que van 2 millones, que 1.2 millones de turistas vamos a tener antes de que finalice el año. Las remesas van altísimas. Hay muchas cosas por un lado y por el otro. ¿Cómo uno afecta y cómo ver esa realidad? Déjame primero el tema del gasto de capital. Okay. Miren, lo primero es que recordemos que en presupuesto, la apropiación es presupuestaria, el crédito que se le otorga a cada institución para que pueda gastar en la ley de presupuesto, eso no se acumula. La ley tiene vigencia. El que no lo hace lo perdió. Lo que usted no ejecutó en el año, usted lo perdió. Entonces hay que entender eso. Lo que estamos hablando es que el gobierno bien cerraría el déficit, porque eso le ayudaría, la parte no ejecutada de gasto, cerraría el déficit, pero esos son recursos que el gobierno no va a poder utilizar más a futuro. Entonces, esa es la primera implicación que tiene. Y en un país con las carencias que hay en términos de infraestructura, en términos de todo, ustedes pueden imaginarse que un gobierno deje de ejecutar 50 o 60 mil millones de pesos. Eso realmente es una pena. Luis Reyes, es una pena para decirlo, para decirlo menos. Sí, ¿de dónde usted cree que entonces debe sacarse el dinero, conseguirse el dinero para financiar los servicios y también tener un buen servicio de la deuda el año que viene? ¿De dónde usted cree que podemos sacar? Perdóname. Déjame volver a la parte de Eury. Mire, déjame decirte algo. Ajá. Sí, pero yo puedo plantear propuestas. Sí, mire, el tema del crecimiento, sin lugar a duda, la economía dominicana ha mostrado una gran resiliencia. Esa es la verdad. El turismo es una realidad, pero sobre todo aquí hay un elemento que mencionó doña Consuelo, que es el tema de las remesas, que hoy, por cierto, ayer el Banco Central destaca. Miren, gran parte de ese crecimiento que nosotros estamos exhibiendo este año se explica por la remesa que ha sustentado el consumo de los sectores de menores ingresos. Esa es la realidad. Eso es un viento de cola que le ha dado a la economía dominicana un respiro extraordinario. El tema es que le ha permitido al banco acumular reservas internacionales. Y todo eso son elementos positivos. De hecho, nosotros no tenemos más presiones de las empresas calificadoras de riesgo porque esa acumulación de reserva le da un compás de espera a esas entidades, pero esto no es permanente en el tiempo. Eso es una situación que ha estado íntimamente vinculada a una situación que se ha dado de manera exógena en Estados Unidos y que nosotros sabemos que ya eso no se va a mantener posiblemente el próximo año. Por eso la necesidad de comenzar a perfilar con tiempo las políticas públicas que vamos a diseñar para garantizar la estabilidad. ¿De dónde vamos a hacer? José, adelante, por favor. Mire, don Luis, el gobierno ha recurrido a la modalidad, a la figura del fideicomiso para administrar el presupuesto de la policía. Obviamente el gobierno ahí está diagnosticando o partiendo del diagnóstico de que la policía tiene problemas con la ejecución de su presupuesto. Usted como exdirector de presupuesto, que vio ejecuciones presupuestarias en la policía durante muchísimo tiempo, ¿qué usted opina de esta medida? ¿Por qué recurrir al fideicomiso para intervenir la ejecución presupuestaria de la policía? ¿Y qué resultado usted cree que eso pudiera generar en materia de seguridad? Bueno, esta va a ser la discusión, la discusión. Tiene que ver con integrar al sector privado. Sí, a la gestión del gasto. ¿Qué usted dice de la discusión? A la gestión del gasto. A la gestión del gasto. Déjeme decirle algo. Integrar al sector privado. Déjeme decirle algo. Vamos a ver. Porque esto, y voy a tratar de ser lo más honesto posible sobre este tema, porque esto es un tema sobre el que vamos a estar discutiendo largo tiempo. Primero, República Dominicana no es el primer país que utiliza la figura de fideicomiso. En México hay muchas experiencias de casos donde se utiliza el fideicomiso para la gestión del gasto público y tratar de mejorar la calidad de gasto.
porque mejorar la calidad de gasto es todo un esquema que es muy complejo y obviamente en las instituciones públicas ha costado mucho trabajo generar estructura con las capacidades para poder gestionar el gasto. De hecho, yo tenía la idea de proponer en un programa de gobierno del PLD incorporar el sector público a la gestión del gasto. Ahora, dicho esto, por el sector privado. Sí. Pero ahora hago la precisión. ¿A quién yo pensé que se podía incorporar? Hay empresas especializadas en estas cosas, que tienen una experiencia acumulada. No es que cogiéramos de pronto, sacáramos 3 personas, la designáramos por decreto, sino individuos con experiencia probada que se le dé de manera precisa, que es lo que no hay, porque ¿qué es eso? De gestionar el gasto de la policía. ¿Para qué tú vas a gestionar, por ejemplo? Tú podrías decir, bueno, el gasto en nómina, ahí te puedo hacer una gran labor, porque yo le doy unos criterios y le digo, no me pague a la persona que no cumpla con estos criterios. Destíname este gasto, por ejemplo, y hazme una licitación para la adquisición de vehículos, para la adquisición de combustible. Y yo creo que nadie se va a oponer a eso, que se haga de la manera más transparente y sigue los criterios de la ley de compra y contrataciones. Sí. Y eso ayudaría a ¿qué? A una mayor transparencia, a una mayor eficiencia y a mejorar verdaderamente la calidad de gasto. Ahora, si eso tú lo haces de manera abierta, como se ha hecho, sin criterio ninguno, porque un fideicomiso primero tú tienes que delimitarle la cancha, o sea, el alcance de las funciones que tiene. Lo tiene el decreto. Pero de manera muy general, con unos objetivos muy generales. Y eso necesitaría precisarlo más, pero más que nada es la gobernanza del fideicomiso. Sí. Luis, eso es lo que puede... Pero es que todavía no se han anunciado, pero Julio, no se han anunciado las personas que van a complementar la administración del fideicomiso. Se sabe que son 3 personas privadas. Pero no se han dicho los perfiles. O sea, no lo podemos juzgar 3 todavía. empresarios. Pero perdóname, lo grave de eso es que el decreto debería decirlo. Porque eso es lo que es cuestionable. Porque lo primero que debe asegurar no es la gobernanza del fideicomiso. Hay que esperar que lo terminen. Hay que esperar. Yo creo que especialmente para los gastos que tienen que ver con las reformas policiales, pero eso es un debate amplio. Luis, me gustaría escuchar, usted con tanta experiencia, de dónde el gobierno, qué debe ajustar, de dónde puede sacar recursos para tener una ejecución presupuestaria acorde a los requerimientos nacionales e internacionales, donde, según la experiencia que usted tiene, se puede mover dinero o conseguir más dinero, ingresos para el Estado. Yo comencé diciendo que había una gran rigidez presupuestaria y que por eso el gobierno debería de ser cauto en comprometer, hacer nuevos compromisos, asumir nuevas obligaciones, porque eso le iba a introducir más rigidez y el gobierno no para de hacer eso. Y eventualmente, dentro de 6 o 7 meses, 8 meses, vamos a ver la consecuencia de esas decisiones que se adoptaron un año atrás. Ese es el problema que estamos teniendo. El gobierno no termina de entender la lógica de funcionamiento de las cuentas fiscales y de la rendición de cuentas que él va a tener que hacer ante los inversionistas nacionales e internacionales. Ese es el problema que hay planteado, Jonathan. Obviamente ya eso es un tema que debe de penetrar la Dirección General del Presupuesto, Hacienda, y hacer un examen de las cuentas fiscales y determinar dónde ellos pueden recortar. Pero van a tener que recortar. Bien, gracias. Bien, pues muchas gracias a Luis Reyes, el economista Luis Reyes, es director de la Dirección General de Presupuesto. Gracias, muchas Luis. Gracias, muchas gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.